Padre, después de ver el último programa, creo que estoy hechizado. No consigo dormir, tengo pesadillas, me duele el estómago y me cuesta rezar. ¿Será que estoy hechizado? Descúbralo en este podcast. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las plataformas por las que estamos saliendo, bienvenidos a un nuevo programa de nuestra serie que se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Es una gran alegría estar una semana más con ustedes y el día de hoy nuevamente contando con la compañía de nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Para mí nuevamente es una alegría estar aquí para, en fin, poder ayudar en lo que sea, ¿no? Estamos claro que sí, Padre. Ustedes recordarán que la semana pasada tocamos un tema que ha levantado pues muchísimas dudas. Mucha gente nos ha escrito en los comentarios del video y era el tema justamente de los maleficios, de los hechizos, de las brujerías que las personas pueden estar sufriendo, pueden estar pasando, pueden estar expuestas. Y han surgido tantas dudas, Padre, que hemos decidido hacer esta segunda parte para que con la ayuda de Dios, de Nuestra Señora y también con la experiencia sacerdotal que usted pues tiene, podamos tratar de resolver algunas de estas dudas. Sí, claro. Ahora, para los que no vieron ese episodio, lo vamos a dejar en la descripción del video también, lo pueden buscar en nuestro canal, los que nos están acompañando por la radio. Pero lo primero que yo le quería preguntar, Padre, una pregunta mía. Antes de todo el mundo. Antes de todo, yo hago mi pregunta. Padre, ¿por qué estos temas son más vistos que otros temas? Porque uno diría, no, es un tema que asusta, es un tema que nadie quiere ver. Exactamente, que a la gente le da miedo, pero es un tema a la vez que uno ve las estadísticas, los comentarios, mucha gente se siente como que identificada con el problema que se está exponiendo y es un tema que la gente tiene mucha avidez en conocer y descubrir. ¿Por qué será eso, Padre? Bueno, ahí es opinión personal mía, ¿vale? Pero a mí me parece que justamente porque es un tema desagradable, hay pocas personas que lo tratan. O sea, mucha gente, inclusive tal vez dentro de la iglesia, muchas veces no se trata sobre esto. Hay una cierta razón porque es asustador. O sea, realmente hay cosas que no son desagradables de tratar. Pero justamente porque no se trata tanto, cuando alguien lo oye hablar, escucha sobre esto, la gente lo busca mucho más. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces sienten que le pasa algo. Claro. Por ejemplo, cuando relatamos los síntomas en el podcast pasado, mucha gente nos escribió, las vamos a leer aquí las preguntas, pero mucha gente nos escribió relatando los mismos síntomas. Por tanto, hay gente que lo siente, solo que va alguien a decirle y dice, no, eso es mentira, eso no existe, ni lo pienses porque te da mala suerte. Y en realidad lo que pasa es que alguien le hizo algo, sí, y hasta que no se sepa qué es lo que pasó y cuáles son los remedios para solucionar ese problema, la persona está atada, la persona está sufriendo ese mal. Y recordemos, Padre, que una de las mayores victorias del demonio en los días de hoy es pensar, que la gente piense que el demonio no existe. Exacto. Y primero todo es un dogma de fe, yo creo que es una realidad. Está en el Evangelio un montón de veces. Sí. Y él tiene más facilidad de actuar en los ambientes, en las personas que eso es un cuento, es una mentira y el demonio pues es lo que el ladrón quiere, ¿no? Exacto. El objetivo del ladrón es que la gente piense que no existe y él entra sin que nadie lo descubra y consigue robar. Y el demonio quiere robar lo más valioso que nosotros tenemos, que es nuestra alma, claro, que fue redimida por nuestro Señor Jesucristo. Y su objetivo es que la gente piense que no existe y entonces va avanzando terreno y nos consigue. Claro, y lo que decimos siempre, el hecho de que una persona no quiera creer en el demonio, no por eso va a dejar de existir o va a dejar de actuar en su vida, va a tratar de influenciarle para el mal. Y justamente lo que le estamos dando son herramientas a ustedes. No es tanto por levantar la curiosidad de las personas. No, es para ayudar, ¿no? Es para ayudar y para hacer un bien a las almas. Todos los podcasts que nosotros grabamos es para hacerles bien a ustedes y ayudar en lo posible para que amen más a Dios, recen más. Ajá. Y bueno, y en los comentarios hemos visto que mucha gente lo ve así también. No sé si usted leyó todos los comentarios que han escrito. Sí, los leí todos. Bueno, hasta ahora los he leído todos. No sé si habrá más en estos momentos. Seguramente habrá. Pero antes de comenzar inclusive las preguntas, quería decir que mucha gente no solo preguntó cosas, pero también pidió oraciones. Entonces, desde así que las leí y continúo rezando,
que todos nosotros, ¿no? Especialmente en la Santa Misa, más estamos rezando por todos ustedes y en la bendición que damos al final vamos a pedir a Dios realmente que les ayude y que si posible solucione todos esos problemas que ustedes pasan. Padre, entonces, para ya entrar en materia, vamos aquí, yo voy a empezar a leer algunas preguntas, hemos seleccionado, eran muchísimas preguntas, he seleccionado algunas y usted pues nos irá diciendo lo que le parece o qué puede ser, etc. Bueno, no vamos a decir los nombres, evidentemente, pues por una cuestión ética. De mantener a la gente en el anonimato, por así decirlo. Bueno, aquí me escribe una señora. Hola, yo creo que alguien me hizo un mal para seguir perdiendo mis bebés. Mi primer embarazo lo perdí después de que unas personas, puedo decir, estaban celosas. Dejaron de hablarme y hacerme de menos cuando se enteraron que estaba embarazada. O sea, desde que supieron que ella estaba embarazada, la empezaron a rechazar y como que a despreciarla. Después de eso, meses después de eso, perdí otro bebé. Tenía 5 meses. No puedo tener mi bebé que tanto le pido a Dios. Padre, ¿usted cree que me pudieron hacer un mal o que esto es la voluntad de Dios? Sí, es muy buena pregunta y creo que no solo esa señora pregunta esto, más para varias personas les puede haber pasado algo parecido. Uy, se cayó esto. La propaganda. Pero, bueno, delante de esa realidad, delante de eso que sucedió, estamos en el campo de las hipótesis, ¿no? Realmente para saber si existió, si esa persona sufrió algo, ¿no? Precisaríamos un mensaje de Dios, una revelación divina para decir realmente esto aquí fue un hechizo, esto aquí fue una mala palabra, una palabra de envidia o de algo que pasó. Entonces estamos en el campo de las hipótesis. En el campo de las hipótesis tenemos que abarcar las hipótesis y colocar también los medios necesarios para ver cuál es la solución. En el caso de que sea la voluntad divina, que puede ser, por tanto, que no haya pasado nada, que haya sido una coincidencia, que no sufra ningún mal y esa persona que paró de hablar y tal no le hizo nada, lo que tiene que hacer realmente es resignarse a la voluntad divina, estar en un espíritu de oración, como decíamos en el podcast pasado, ¿no? Con confesiones frecuentes, nunca faltando a la misa los domingos, comulgando siempre, rezando el rosario todos los días y teniendo un rechazo del pecado también. Si por acaso hubo algo, que puede ser, a mi ver, creo que ha debido haber algo, sí, porque las coincidencias muestran bastante esto. Lo que tenemos que hacer es justamente también colocar esos medios necesarios y también lo que dijimos en el podcast pasado, y si puede con algún sacerdote de confianza que entienda su realidad, le pide una oración, entonces de su parte eso, rece, comulgue, confiésese, rece el rosario y también pida la bendición al sacerdote, que el sacerdote es un ministro de Cristo, ¿no? Exactamente, entonces procurar la ayuda sacerdotal y caso pues sea la voluntad de Dios el tema de los hijos, pues aceptar con resignación y seguir pidiendo, porque por ejemplo, Dios quiere la perseverancia en la oración también. Exacto. A mí, en mi vida, 6 años de sacerdote, me han pasado casos así. Algunos era la voluntad divina, por más que dimos bendiciones, la persona no pudo tener hijos. Y para otras personas, algo parecido, realmente después de la bendición, se quedó curada. Entonces... Padre, hay muchas preguntas que son en la misma línea, de problemas para concebir y eso. Entonces, bueno, vale nuevamente ese principio, sí. El principio de mucha oración y esto. Tal vez hacer promesas a algún santo también, o a Nuestra Señora, hacer 9 días de oraciones también, eso es interesante. Exactamente. Hay otra santa muy famosa que ayuda con los embarazos, que es Santa Filomena. Busca Santa la historia, Filomena. Después vamos a hacer un video sobre eso que es muy interesante. Sí. Y Nuestra Señora del Buen Suceso también sí. Que es la patrona del buen parto. Exacto. Bueno, otra pregunta. Una pregunta, hermanos, de este canal, Heraldos del Evangelio. Salve María. Yo encontré 2 alfileres en mi almohada y al día siguiente encontré 2 más en los calcetines. Nunca había visto esto. ¿Será algo malo? Bueno, también volvemos al campo de las hipótesis, ¿no? Claro. Puede ser apenas una casualidad, puede ser que, no sé, que alguien estuviese trabajando ahí y cosiendo lo que sea, o se compró, por ejemplo, una camisa nueva y no le sacó. El otro día nos regalaron una camisa nueva, ¿no? Ya tenía un montón de alfileres y se quedan después en la cama, lo que sea. Pero puede ser realmente, sí, ya he cogido casos que aparecen instrumentos del propio hechizo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vudú, lo que se hace es justamente colocar alfileres para desear algo mal, ¿no? Entonces, esos alfileres eran en la almohada, ¿no? En la almohada y en los calcetines. Sí. En la almohada puede significar un deseo malo
de que alguien no quiera que esa persona descanse y que no tenga una especie de tranquilidad interior. Y los calcetines están simbolizados con los pies, que simboliza el caminar de las personas, ¿no? Puede ser que alguien quiera que esa persona que está relatando aquí no camine tanto en el camino de Dios, pero también económicamente, ¿no? Familiarmente. Yo he cogido casos también de eso, que el problema estaba en las piernas y la persona no conseguía evolucionar, no conseguía prosperar económicamente. Entonces también el consejo, lo repetimos, es vida de oración, mucha oración, confesión, comunión y bendición de sacerdote. Exactamente. Y lo que usted decía, o sea, con mucho cuidado, sin tocarlos directamente con la mano, tratar de sacarlos Sí. y poner agua bendita y lo que Claro, tenga en sí. el cuarto, etc. ¿no? Otra pregunta. Ayúdenme, Padre. Desde que me acerqué a Dios, ya hace como 9 años, tengo muchas pesadillas. Literalmente veo al demonio, casi despierta y dormida. Son muchas luchas espirituales. Ya le he dicho a varios sacerdotes y esto no cesa. Yo, para gloria de Dios, soy de Santa Misa casi a diario y Rosario casi también diario. Por favor, rueguen por mí. Buena pregunta. Sí, porque claro, una persona que aparentemente... Que va a misa, todo, ¿no? Sí. Bueno, aquí estamos en un campo un poco diferente de los anteriores. Puede ser que realmente de parte de esa persona ya haya hecho todo lo que tenía que hacer, por tanto, está comulgando todos los días o casi todos los días, se confiesa, reza el rosario, tal. Inclusive le pidió oraciones al sacerdote, que puede ser diferente de otros que nunca le pidieron una bendición al sacerdote por ese motivo. Claro, nunca está de más a pedirle una nueva bendición, bien expresamente sobre esto, ¿no? Sí. Pero sí, pidiendo bendiciones, rezando, todavía tiene esos ataques. Muchas veces son cosas que Dios permite, más o menos como lo del Padre Pío, ¿no? Padre Pío de Pietrelcina, que él sufría también toda la noche. Si no eran pesadillas, más eran cosas reales, ¿no? Claro. Entonces, lo que se puede hacer en ese sentido también, si es voluntad de Dios que suframos por esto, lo que se puede hacer es ofrecer ese sufrimiento para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el hecho de ofrecer y humillarse, muchas veces el demonio también se retira, porque a él no le gusta nada ese ofrecimiento, ¿no? El ofrecimiento del sufrimiento y la humillación, la humildad, el demonio también se va retirando. Sí. Claro, lo que busca el demonio es el desespero de las personas. El desespero, exacto. Entonces, claro, delante de todo esto, siempre claro, mucha calma, mucha tranquilidad. Aceptar ese sufrimiento y ofrecérselo a Dios, o sea, el demonio como que se estaría pisando la cola. Exacto. Yo quiero desesperarlo y él está ofreciendo un sufrimiento y está ganando méritos a los ojos de Dios. En vez del demonio avanzar, campo Claro. de batalla está disminuyendo, ¿no? Muy interesante ese principio. Muy interesante, sí. Padre, me pareció muy buena y que hay mucha gente que le pasa y mucha gente pregunta, incluso mucha gente se aleja de los cursos de consagración por esto que le voy a leer ahorita. Bueno, dicen de una señora de Costa Rica: gracias por tan interesante formación, Salve María. Me acabo de consagrar a nuestra Madre Santísima y todo me sale mal. ¿Qué tengo que hacer para saber qué me está pasando? Bueno, primero decirle a esa señora que no es la única. Sí. Que ella ha cogido también muchos casos y se sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Hay ciertas cosas, todo lo que es sagrado, el demonio se queda furioso. ¿Por qué? Porque muchas veces, no digo el caso de esa señora, pero otros casos, por ejemplo, un pecador que estaba en las manos del demonio, por tanto, estaba en pecado grave, pecado mortal, y el demonio lo tenía en las manos. Claro. Y como lo tiene en las manos, el demonio no lo ataca. Porque si lo ataca puede ser que salga de sus manos. El demonio le da paz, le da dinero, le da prosperidad y él se queda... Le da estabilidad. Cuando se confiesa y cuando comienza a avanzar en el camino de Dios y sobre todo esa consagración a la Virgen, especialmente la consagración como esclavo según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que es la consagración más bonita que existe, el demonio se queda furioso. Porque la persona da un paso tan grande que es difícil, por así decirlo, el demonio investir de una forma tan violenta en las otras veces, ¿no? Que es impresionante cuando se hacen los cursos de consagración, cuando se da la primera clase y eso, no sé, voy a dar un número así X, llegan 200 personas a la primera charla y siempre se habla de que es un gran paso que se va a dar, que van a sufrir dificultades, que es un paso hacia la santidad y que van a sentir ataques del demonio. A la segunda, tercera charla ya el número va por 80. Porque el demonio ataca mucho más. Y lo que decía el San Juan María Vianney, el cura de Ars: si por el camino de la vida no te encuentras de frente contra el demonio, ten cuidado porque vas en el mismo camino que él. Exacto. Y cuando uno empieza a agarrar los caminos de Dios, como dice esta señora, es evidente que el demonio va a quedarse loco, desesperado, para volverla a sacar, a desviar de ese camino, ¿no? ¿Usted se acuerda? No sé dónde fue, creo que fue en Francia, pero una persona que se consagró como esclava de Dios en las manos de María, según el método de San Luis,
en fin, se consagró y realmente la consagración fue válida. Entonces es esclavo de la Virgen María. Pero, en fin, se cuenta que después se pervirtió, ¿no? Y acabó entrando de pecado en pecado, entró en una secta satánica, ¿no? Claro. Y llegó un momento que le pedían que hiciese la consagración al demonio. Por tanto, que entregase todo su ser, su cuerpo, su sangre, su alma al demonio. Y cuando eso es real, sí, y no solo pasó una vez, él fue a hacer la consagración en un momento en que el demonio se aparece a través de alguien, lo que sea. Una persona se queda poseída, se manifiesta. Y estaba con otros varios consiguieron hacer la consagración. Cuando le llegó a este, que había sido consagrado que estaba consagrado en las manos de la Virgen María, cuando tenía que ofrecer su sangre, ¿no? Es el pacto de sangre, tenía que colocar sangre y ofrecérsela al demonio como entregando la vida, ¿no? Para él. Una cosa horrorosa, siniestra, satánica, ¿no? Y cuando cogió la sangre para ofrecérsela, el demonio, a través de alguien, no sé, manifestando, dijo, esa sangre no. Dice, ¿pero qué pasa? Dice, esa sangre es de ella. El demonio no consigue decir la Virgen María. O sea, esa sangre, por más que la persona después, Dios nos libre y guarde, pero se quiere consagrar al demonio, esa sangre ya no pertenece al demonio nunca más. Pertenece a la Virgen María. Por eso el demonio tiene tanto odio de la consagración, porque sabe que la gente se le va de sus manos. Entonces es un motivo más para todos consagrarse, ¿no? No, y recordemos que, bueno, el demonio tiene poder sobre la materia, ¿no? Y él puede hacernos la vida imposible en todo sentido. Todos los sentidos. Todos los sentidos, digamos, de este mundo. Pero no hay que ser, no hay que ser apegados a las cosas de este mundo. Hay que, como usted decía antes, ofrecer esos sufrimientos y el demonio va a salir más humillado. Él va a querer molestarlo, pero va a salir más humillado. Y muchas veces el ser atacado por el demonio es buena señal. Porque es señal de que la persona está bien, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si fue San Francisco de Asís o otro santo que tuvo una visión, no me acuerdo bien si fue visión o fue realidad, pero él se veía entrando en una ciudad, de esas ciudades antiguas, ¿no? Sí. Medievales, con una muralla así. Y cuando entró en la ciudad, que era una ciudad muy pecadora, entró por la puerta de la ciudad, ahí veía un demonio tirado, ¿no? En la puerta de la ciudad, así, perezoso completamente, sin hacer nada. Y el santo le dijo, no sé si era San Francisco, creo que sí, pero puede ser que fuese otro santo, le dijo, ¿pero qué haces aquí? No trabajas, no te importa que la gente se vaya al infierno. Y ahí el demonio le dijo, yo no tengo que hacer nada, porque esta ciudad entera está en mis manos. Están todos en pecado mortal, y como decíamos, si yo les tiento más, puede ser que se asusten y salgan de mis manos. Entonces para mí lo mejor es estar aquí acostados sin hacer nada, porque cuando ellos se mueran, como están en pecado, van a ser amigos míos y compañeros míos en el infierno. Y el santo se quedó asustado, continuó caminando por la ciudad, y no sé si era en las afueras de la ciudad, había un monasterio de monjes. Y cuando llegó cerca del monasterio, a diferencia de la ciudad, que no había un demonio, porque estaba solo uno y acostado sin hacer nada, en el monasterio de monjes, en torno del monasterio había una nube así de demonios girando, ¡ah!, en torno, un montón, millares de demonios. Ahí el santo le llamó a un demonio y le dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué estáis tantos aquí? Ahí el demonio dijo, uno de los demonios dijo, todos nosotros estamos locos para que un monje cometa un pecado venial, un pecado leve, porque era la victoria. Entonces cuando una persona es santa va a ser mucho más atacada por el demonio, pero no tiene que ser motivo para nosotros retroceder. Al contrario, tenemos que continuar avanzando y luchando. Ni desesperarse, ni asustarse, ni angustiarse, ¿no? Nada. Ay, padre, estoy muy tentado. Buenísimo. Calma, tranquilo. Nuestro fundador decía eso, ¿no? Sí. Cuando la persona es más tentada, buena señal de que está bien. Muy interesante. Sí. Padre, bueno, yo creo que si alcanzamos un par más, a ver qué dice aquí. Cuando una persona está acostada y siente que alguien o algo se le acuesta al lado y siente que se hunde la cama al lado, ¿qué hay que hacer? O sea, es que hablamos con el padre. O sea, usted dio los síntomas el podcast pasado y es increíble la cantidad de gente que se siente identificada con este tipo de cosas. No, cuando yo estaba leyendo los comentarios, estaba en 300 y tantos comentarios. La cantidad, que no es posible leerlo todo aquí, claro. Pero la cantidad de gente que relató síntomas que dijimos en el podcast pasado es impresionante, ¿no? Y eso demuestra lo que usted nos preguntaba en el primer podcast, ¿no? O sea, el pasado. Si era verdad o no era verdad esto de los hechizos. Tanta gente relatando síntomas que son de hechizos, son de ataques del demonio, demuestra que es verdad. Hay mucha gente que dice, no creo en eso. Es una pavada, dijeron, ¿no? Es una tontería, no sé qué. Pavadas, sí, hay gente que dijo eso, ¿no? Una señora argentina seguramente. Sí,
En fin, pero pero lo decía en el sentido de que no, yo, o sea, no atacando. Yo estoy no, con yo Dios, estoy con Dios, la Virgen y claro, no creo en esas pavadas. Claro. Sí, pero hay que tomar cuidado, ¿no? Porque como decíamos antes, era una especie, son minas son armas del demonio. Y hay que saber desarmarlas y hay que estar en guerra, ¿no? Claro. Hay que estar alerta. Entonces la señora que siente que se le... Sí, la respuesta de la pregunta. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, ahí tenemos que diferenciar también una vez más las cosas. Puede ser un caso, también una hipótesis, que no sea solo demonio, más puede ser que sea alma del purgatorio también. Entonces volvemos al campo de las hipótesis y siempre tenemos que reaccionar conforme los métodos necesarios para cada hipótesis. Si es un alma del purgatorio, no hace falta hablar con ella, no hace falta nada, solo rezar y pedir misas. Si por acaso es un alma, diga. Una pregunta, ¿y cómo se puede diferenciar, por ejemplo, una persona está acostada en su cama, ahí tratando de dormir, y se le aparece una sombra, porque me acuerdo que usted contó en el podcast del purgatorio que esta princesa von der Leyen, ella veía bestias a veces, pero eran almas de purgatorio que poco a poco con la oración pues se iban como que convirtiendo nuevamente, o iban tomando forma más humana y después iban al cielo. ¿Cómo diferenciar cuando es un demonio y cuando es un alma de purgatorio? Claro, puede quedar siempre una duda, ¿no? Pero tenemos que ir más o menos por cómo nosotros nos sentimos. Las almas de purgatorio son almas que ya están en gracia. Ajá. Son almas que son amigas de Dios, sufriendo mucho, pero son amigas de Dios. Por tanto, ellas no nos hacen ningún mal. O sea, no nos producirían miedo, por así decirlo. Miedo en el sentido, miedo un poco porque es otra raridad, pero no miedo en el sentido de que nos hacen mal. Nos sentimos atacados. Por ejemplo, es diferente de gente que sueña con demonios o con perros que quieren morderles. Entonces, las almas de purgatorio están pidiendo oraciones. A veces, como están sufriendo mucho, nos da miedo también, se aparecen de formas extrañas, pero ellas no quieren nuestro mal. Entre tanto, los demonios sí, ¿no? Entonces, para esa persona que pregunta esto de sentarse, sentir que una persona... que alguien como que se acuesta al lado y ve la huella, digamos. Se hunde el colchón, imagínese. Sí. Bueno, yo me muero. Sí. Pasa eso y yo. Si es una alma de purgatorio, usted pida misa, rece. Yo voy a rezar también por si acaso es. Sí. Pero puede ser que sea algún ataque del demonio también, que es bastante probable. En ese sentido, volvemos a decir lo que decíamos antes, confesión, comunión, y en el momento que pase, comience a rezar como si estuviese en una guerra con artillería, rezar. Esas son sus armas. Sí, exacto, a su ángel de la guarda que coloque escudos para que no le toque nada. A veces son eso que pasa en la cama, a veces es gente, o sea, es un hechizo malo para disolver matrimonios, ¿no? Puede ser también. Y aquí hay una similar, no similar, pero habla también de pesadillas. Otra señora, mi esposo tiene pesadillas, pelea dormido en la noche, dando puños, golpes en la cama, tiene un carácter explosivo. ¿Qué puede ser? Yo tengo insomnio. ¿Qué es? Ahí otra vez volvemos al famoso campo de las hipótesis, porque no podemos decir también que todo es demonio, ¿no? Claro. Estamos en las hipótesis. Hay algunos alimentos que nos producen, si la persona es un poco alérgica, intolerante, puede ser que la persona no descanse bien por la noche y tenga pesadillas, y esas pesadillas se reflejan también en nuestro organismo y hacen cosas que en el inconsciente nosotros no queríamos hacer, conscientemente no querríamos hacer, entonces da puñetazos y tal. Eso es una hipótesis. La segunda hipótesis es que realmente sufran un ataque del demonio, tanto él, esa persona, cuanto la señora que está preguntando, que también tiene insomnios. Y también en ese sentido rezar. Para las dos personas recomiendo colocar siempre agua bendita en el colchón antes de dormir. Siempre, eso para todo el mundo, inclusive siempre tener agua bendita a la mano. Bueno, se da por hecho de que antes de acostarse a dormir rezar una oración, evidentemente, sí. Y pidiéndole a Dios el descanso, ¿no? Sí. Y eso que usted dice, echar agua bendita, ¿no? Inclusive para esas personas que son más atacadas por la noche, tal vez rezar esa oración de San Miguel también, el exorcismo breve, siempre rezarlo por la noche. Y si lo consiguen memorizar también durante la noche cuando se sientan atacadas, rezar. Y ver lo que pasa, ¿no? Porque a veces una persona reza la oración y ese marido para de tener esos síntomas. Sí, ahí es demonio. Señal de que era el demonio. Exacto. O la persona sintió que alguien se colocó en el colchón, rezó y se levantó. Es demonio. Así que bueno, el padre dice que reza esa oración, el exorcismo breve. Si no se la consigue aprender, puede descargar en nuestra aplicación Salve María, que la pueden buscar en Google Play y en el Apple Store. Y con esto terminamos la primera parte de nuestro programa, padre. Muy interesante. No se despeguen porque regresando vamos a contestar muchas más preguntas más. Así que nos vemos en un ratito. Salve María. Salve María.
Descarga ya nuestra nueva aplicación de los Heraldos del Evangelio, Salve María, disponible en Google Play y Apple Store. Misa en vivo, Santo Rosario, historias de santos, podcast, imágenes religiosas. Puedes descargarla ya mismo en el link que está en la descripción de este video. ¿Qué esperas? Recemos juntos en la nueva aplicación católica de los Heraldos del Evangelio. ¡Salve María! Continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, que estamos respondiendo todas las dudas, la mayor cantidad de dudas posibles sobre el tema de los maleficios, los hechizos, las maldiciones. Y en la primera parte ya pues respondimos muchas sobre la fecundidad, sobre gente que veía cosas en la noche, pesadillas, etc. Y sabe que me pareció muy interesante esto que lo voy a leer ahorita, padre, porque lo que dice una persona lo piensan muchas. Claro. Y es un tema que puede ser bien interesante que lo resolvamos acá. Dice una señora: un tema bastante interesante, pero no deberían explicar qué hacen, cómo lo hacen y para qué. Lo que logran con eso es informar a quienes desean hacer ese tipo de cosas y todavía no habían encontrado la manera. Deberían omitir esas explicaciones. Bastantes personas pueden pensar eso. Pueden pensar eso, sí. Pero sabe que yo estaba leyendo ese comentario, como les dije, los he leído todos y me llamó la atención que una señora colocó la respuesta. Es una respuesta perfecta, ¿no? Impresionante. Sí, muy interesante. No, o sea, con la persona que nos escribe lo anterior, es lo que usted piensa. Sí, hay mucha gente que lo piensa. Es comprensible que pregunte eso. Sí. Claro, porque son temas que nos pueden causar temor. Y, claro, sí. Y lo que usted dice, hay gente que por curiosidad hasta se mete a ver cosas de brujería, cómo hacerlo. Uh-huh. Allá ellos con el demonio, cómo se entienden después. Y sobre todo con Dios. O sea, no, el que a raíz de esto se ponga a hacer una brujería, sí. Francamente, no, sí. Discúlpeme. Pero bueno, aquí dice otra persona: está bien que se hablen de estas cosas, porque a la persona que le pasan cosas raras y los sacerdotes no hablan de estos temas, algunos esquivan hablar de estos temas, y entonces la persona enseguida corre a consultar a algún curandero, y ahí es peor porque no saben, porque salen de un lugar seguro a pedir ayuda sobre estas cosas en un lugar que no es inseguro. Está perfecto esa respuesta. La persona a veces no encuentra respuestas en donde debe encontrarlas. Y pregunta y le dicen que no pasa nada, que eso no existe, que es mentira. Es más o menos como una persona que tiene una enfermedad. Imagínense, alguien está con un problema de estómago o de intestino, va al médico, le hacen exámenes, primero no encuentran lo que pasa y después el médico se da cuenta que es cáncer. Uh-huh. Y el médico le dice a la familia: mire, mejor no le decimos nada que es cáncer y no vamos a hacer quimioterapia ni radioterapia, no vamos a tratar el cáncer porque se va a asustar. Espere, tal vez que no se lo diga de una vez, puede ser que lo vaya preparando, ¿no? Pero si tiene que hacer algún tratamiento para curar el cáncer y hay que decirle que tiene cáncer, dígaselo, porque tenemos que curarlo, ¿no? Y es hasta un acto de caridad porque la persona tiene que prepararse. Exacto. Una vez que se detectó el problema y la enfermedad, ahí sí se pueden tratar, colocar los medicamentos necesarios, ¿no? Entonces hay gente que sufre una enfermedad que es el haber sido objeto de un hechizo y de un ataque del demonio. Pero si mucha gente dice: no, eso no es verdad, eso no existe, eso mejor no hablar porque trae mala suerte y no sé qué, sí. La gente no se cura. Claro. No sabe cómo hacerlo, no se cura. Vamos a leer otra pregunta más aquí, padre. Esta es increíble. O sea, increíble no, creíble pero impresionante. Todas las noches siento una cuerda que rodea mi cuello. Uh-huh. Y a la medida que estoy tratando de dormir, siento que se me acentúa más la sensación en el cuello, como que se la van apretando más. Uh-huh. ¿Por qué? No sé. ¿Qué será? Sí. Mira, a mí me parece todo lo que tiene relación con descanso nocturno y una sensación de ahogarse, sea por una cuerda, sea porque siente unas manos que están en el uh-huh. cuello. Repito, puede ser algo físico. No lo creo, pero puede ser. Estamos volviendo al campo de las hipótesis. Pero me parece que debe haber algún hechizo o alguien malo que quiera la muerte, ¿no? Quiera la muerte de esa persona y ese deseo del mal, de que se muera, de que... Sí, porque ya sentir una cuerda que lo va apretando... Claro, como si fuese una horca, ¿no? Claro. Está ahorcándole. Pero ahí lo que le recomiendo, repitiendo, es confiésese cuanto antes, comunión con frecuencia, comunión si posible diario, por lo menos dominical, rezar el rosario siempre, conságrese a la Virgen también, uh-huh. como esclava de amor. Y también si puede pasar siempre agua bendita en la cama, como dijimos, pero también en su caso en el cuello, ¿no? En el cuello, si tiene algún aceite también, algún óleo bendecido, que sí. no precisa ser el de los enfermos, pero algún
algún aceite bendecido. El todo lo que es, sacramental, aceite bendito. exacto, sí. todo lo que es sagrado, colóqueselo y un rosario en el cuello también. Colóqueselo para dormir, un rosario en el cuello, y que ese rosario como que rechace esa cuerda, esa soga que se está sintiendo. ¿no? Y vamos a ver si mejora. Pero muy interesante eso, padre. Se me viene ahorita a la cabeza y vale la pena comentarlo, el tema de los sacramentos. Que el año pasado, pues, tuvimos un año en el que lastimosamente las personas que no vivían en una congregación religiosa, en una comunidad, estuvieron alejadas de los sacramentos. Y muchas personas lastimosamente se acostumbraron a vivir alejadas de los sacramentos. Entonces hay gente que se contenta con ver la misa por televisión, hay gente que no, yo no voy a la iglesia porque qué miedo que me contagie, pero claro, pero ya va al shopping, ya va al banco, va al ya mercado. va, al fin, está bien, o sea, hay que, en fin, comprar las cosas, pero no podemos dejar de un lado la vida sacramental, la gracia. Claro. La gracia la adquirimos con los sacramentos. Y eso yo creo que ha sido una de las mayores victorias del demonio en este último tiempo, es justamente alejar a la gente de la gracia, de los sacramentos. Y muchos de estos síntomas que la gente está viviendo se han acentuado por causa de esto, ¿no? Por causa de esto. Sí. Es que yo creo que hay cosas que son necesarias para nuestra sobrevivencia, ¿no? Porque si no nos morimos. Claro. Entonces, si uno tiene que tener coraje de ir al mercado para comprar alimentos, porque si no se muere, o ir al banco porque tiene que sacar un dinero, no sé, hay cosas que son necesarias, o tiene que ir a la gasolinera para colocar gasolina. Hay cosas que son necesarias. Ahora, la gente se está olvidando que lo más necesario que hay en el mundo es la necesidad no del cuerpo, sino del alma. Entonces, si nosotros preferimos ir al supermercado, a un shopping o a cualquier cosa y no vamos a la iglesia para comulgar, estamos colocando en esas balanzas medievales, ¿no? Antiguas, ¿qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que nos importa más? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Hay gente que le importa más las cosas materiales y dice, no, comulgar no precisa, solo lo has visto por televisión, es suficiente, la palabra, tal. No, es necesario la gracia. Y la gracia sacramental no se recibe por internet. Y recuerda que estar presente. Usted dice cuerpo y alma. El cuerpo se queda aquí, ¿ah? Claro, lo que importa es el alma, ¿no? Lo que importa es el alma lo que es eterno, digamos. Sí, y después no hay que tener miedo porque ahí está en la iglesia, está nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si los enfermos iban, los leprosos, con riesgo de contagio, leprosos, todo tipo de enfermos, es impresionante. Y nuestro Señor Jesucristo curaba a todos sin problema ninguno porque Él es el médico de los médicos. El mejor hospital que existe es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Es el mejor médico. No tenga miedo. Si usted es de los que no ha vuelto a la iglesia porque tiene miedo de contagiarse, sáquese ese miedo. Claro. Cuanto antes procure ir a la misa, a confesarse y volver al convivio sacramental con nuestro Señor Jesucristo. Van a ver que muchos problemas de los que estamos comentando se van a acabar. No es necesario asistir a la misa por internet. O sea, nosotros lo hacemos inclusive porque hay mucha gente... No es que no valga para nada. Claro, evidentemente la gente recibe muchas gracias. Muchas gracias. Pero exacto. Digo, lo que yo estoy remarcando es la gente que deja de lado completamente los sacramentos, parte presencial, que es la parte sacramental, y se siente ya satisfecha con ver una misa por internet, por televisión. Y ahí eso no está correcto, ¿no? No está correcto. Quien sale ganando ahí es el demonio, ¿no? Exactamente. Pero todos los días misa a las 12 por nuestro canal también, no se la pierdan, pero tenemos misas presenciales también para los que quieran asistir. Siguiente pregunta. Hola a todos los que nos ven. Una consulta. ¿Pueden hechizar imágenes santas del Señor o de su Santa Madre para regalar? Creo que lo comentamos en el podcast pasado. Mire, asustadoramente sí se puede hacer. Porque no dejan de ser cosas materiales. Son objetos, ¿no? Y es difícil, significa mucha maldad de parte de los que lo hacen, porque coger una cosa sagrada y usarlo para el demonio, realmente es una cosa malísima. Pero nosotros ya hemos cogido casos de que sí, realmente había cosas dentro de la imagen. A veces se sentía que había algo, llegaron a romper la imagen porque se sentía y había un hechizo dentro de la imagen, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. Ahora, padre, para evitar esas confusiones que puede llegar a dar, o sea, no quiere decir que todas las imágenes, que entonces le estamos dando la razón a los iconoclastas, digamos, hay que romper todas las imágenes porque claro. Puede ser que lo que usted explicaba el programa pasado, que usted una persona de la nada que usted no conoce o que le tiene envidia, usted sabe que mire, yo sé que eres devoto de la Virgen, te regalo esta imagen. Sí. Cuidado, si es una persona que no es de su confianza, que usted no tiene una relación así como para que le regale algo,
desconfíe. Y lo que se suele recomendar mucho en esos casos es pedir la intercesión muy, muy importante del ángel de la guarda. Sí. Porque el ángel de la guarda está siempre a nuestro lado. Y si hay una cosa que nos hace mal, sea una imagen o cualquier otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de romper una imagen por si hay algo. Cualquier cosa puede estar con un hechizo. Claro. Cualquier cosa. Comida, un cuadro, lo que sea. Sí. Una muñeca, por ejemplo, puede estar con un hechizo. Entonces el ángel de la guarda nos va a inspirar. Esto aquí, cuidado. O sentimos algo malo. O tenemos un sueño, una pesadilla, que vemos que sale un demonio de esa imagen. Sí. O de ese muñeco. Es una señal de que puede haber algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Padre, mire este comentario acá. A ver usted qué nos dice. Padre, pero no todos los sacerdotes creen en eso. Digo porque una vez le pedí la bendición de la casa a un padre y me dijo que no servía para nada. Dios mío. Ay. Yo creo que sin comentarios, yo creo, ¿no? Sí. Aquí, claro, no vamos a citar nombres ni nada. No dice ni de dónde es. Nada, absolutamente nada. Pero que, en fin, que hay una crisis en la iglesia muy grande ahí, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Y inclusive en ese sentido, ¿no? Porque... Eso es una falta de fe, digamos. Una falta de fe. O sea, usted fue ordenado sacerdote, ¿para qué? Para dar bendiciones, para celebrar misas, para tener confesiones. Y alguien que dice que... Un sacerdote que dice que su bendición no vale de nada. O no es sacerdote o ha perdido la fe. Entonces, sí, exactamente. Me parece que... Pero yo creo que él se refiere a que, pues sí, en el fondo está diciendo eso, mi bendición no vale para nada. O sea, claro, yo... O sea, entiendo también la frase en el sentido de que hay algo en la casa y dice, no adelanta nada el sacerdote ir porque eso no es nada. Y sí es, claro, está demostrado por todo lo que están contando aquí que hay algo y después con la bendición del Padre muchas veces se soluciona. Sí. Y nosotros no tenemos que tener miedo de hablar sobre eso. Estaba leyendo inclusive un libro del Padre Gabriel Amort, ¿no? El exorcista del Vaticano. Y él decía, se debe hablar del demonio a los niños. La pregunta es interesante, ¿no? Y él coloca un testimonio de la hermana Lucía, de Santa Lucía, la pastorcita de Fátima, que le hicieron esa pregunta. Lucía, ¿se debe hablar del demonio a los niños? Y ella dice con una cosa súper interesante. Ella dice, mire, yo creo que tenemos que hacer lo que Nuestra Señora hace con nosotros. Y a mí, la Virgen, cuando era pequeña, cuando era niña, y a mis dos primos, no solo nos habló del demonio, pero nos mostró el infierno. Y nos hizo un bien enorme. Entonces, inclusive a los niños, claro que midiendo un poco cómo se diga, claro. Pero se puede decir esas cosas sin asustar y sin nada, pero hay que tomar providencias. Un buen catequista sabe hablarles de esa realidad a los niños. Ahora, y ojo, usted se pone a ver los dibujos animados que ven los niños hoy, los juegos, los videojuegos de los que participan los niños. Asustadores. O sea, el infierno que le mostró Nuestra Señora a Lucía se queda en nada al lado de lo que ven los niños hoy en día. En el fondo los niños van a entrar en contacto con eso, solo que en vez de estar avisados, cuando se encuentren lo van a pensar que es interesante. Porque y tal. Se lo presentan de una forma como si fuese algo bueno, como si fuese algo normal. Divertido, ¿no? Y entonces él escoge a veces para ir a conquistar no sé qué, a un demonio, y el niño va dirigiendo a un demonio. O sea... Pero no se puede hablar del demonio. Solo la iglesia no puede hablar del demonio, ¿no? Los videojuegos pueden hablar. Exacto. Bueno, para aquí vamos a leer otra. Padre, hace tiempo que yo encontré una tierra que la pusieron en donde yo barría, o sea, al frente de mi casa, y en ciertos lugares precisamente donde también paraba la camioneta de mi esposo. Esa camioneta era para traerle sustento a nuestro hogar. Después de eso, de que pusieron esa tierra, nuestro dinero no nos rinde y siempre tenemos carencias y yo estoy enferma, voy al médico, no tengo nada, me siento muy mal y así llevo 36 años. Dios mío. Y he tenido crisis muy fuertes, temporadas largas y gracias a nuestro Señor, aquí estoy. Le pido oración, por favor, de antemano, gracias y bendiciones. Qué bonita la actitud de la señora, ¿no? Impresionante, ¿no? No se dejó abatir por esos problemas, 36 años. Me parece muy bonito porque ella continúa firme con Dios, está rezando, sabe que Dios es mayor y que puede todo. Lo que recomiendo, tal vez esa señora ya lo haya hecho, pero sería muy importante bendecir esa camioneta si todavía existe, tal vez haya pasado mucho tiempo ya, o bendecir los carros, todos los carros que tenga. Y también siempre, eso ya vale para todos también, siempre colocar cosas católicas dentro de los carros. Sí. A veces hay gente que, ahí entramos en la historia de los amuletos, ¿no? Claro. Hay gente que colocan en ese retrovisor del centro, el atrapasueño. Exacto, y aparta no sé qué.
coloque un rosario, coloque una cinta del Pilar que nosotros colocamos muchas veces, ¿no? Bueno, hoy en día está colgada la mascarilla, pues, en el retrovisor de la mascarilla para bajarse después, pero coloque algo católico. Coloque católico. Después tenga siempre agua bendita en su carro. Sí. Coloque una imagen de esas con algún imán o pegada en el capó de la parte de dentro, ¿no? Sí. Una foto en cualquier lugar, así. Coloque cosas muy católicas dentro de su carro porque eso... La cinta de la Virgen del Pilar también, sí. Que es muy... todos los carros tenemos los usamos ahí, que es un sacramental también, que pueden investigarlo. Exacto. Es muy, muy interesante. A ver, dice acá. Padre, fui víctima de esto, pero el Señor me mostró lo que tenía y mostró a las personas que me lo hicieron. Interesante esto. Vi un tigre, me miró con desaire y se fue, y luego vi como un perro negro con cadena. Luego lo volví a ver encadenado en la esquina del patio y vi un hombre encadenado. Sabía que era el demonio. Dios me ha salvado, oro mucho, también el Santo Rosario, estoy con Dios y por eso no temo. O sea, una persona que... Qué interesante. Eso más que una pregunta es un testimonio, ¿no? Sí. De cuán es eficaz la oración, ¿no? Porque esa señora, como está diciendo, ella rezó y con sus oraciones, tal vez también le pidió misas a los sacerdotes, con sus oraciones vio realmente lo que estaba pasando. Claro. O sea, el demonio apartándose, alejándose, el tigre, el perro, no sé qué, también perdían su fuerza. Después el demonio estaba siendo encadenado y no sé, los ángeles se lo llevaron a su lugar, ¿no? Aquí hay otra. Cuando se aparecen sombras que parecen personas a veces dentro de la casa y a veces fuera de la casa, ¿qué se hace? Bueno, habrá que ver primero si no es un ladrón, ¿no? Si se le pierden cosas en su casa, pues es un ladrón. Esa sombra no era llama a la policía. No. Sí, exacto. Si son sombras raras que... Sí, son sombras, sí. Es diferente si es una silueta con un bulto de una persona física, ¿no? Pero ahí volvemos al asunto que hablamos, ¿no? Puede ser alma del purgatorio, sí. O puede ser algún demonio o algún ser relacionado con el demonio, ¿no? Duendes, cosas así. Y también si es alma del purgatorio, usted diga, ofrezco almas. Si es alma del purgatorio, ofrezco misas por usted. Hablaré con el sacerdote. Yo me coloco a disposición también aquí después para rezar por esas almas. Y si es algo del demonio, pues lo que fue dicho, ¿no? Guerra contra él. Con sacramentos, con sacramentales y que no nos ataque, que no nos deje clavar sus espadas y sus puñales. Esta, Padre, es... bueno, ahí veamos qué pasa. Salve María, Padre. ¿Qué se puede hacer cuando en la misma familia, los familiares políticos se refiere, son los que... Políticos en el sentido, no que el tipo sea sí. Diputado, qué sé yo, no. O sea, familiar político, porque sí. hay unos países que no se entiende la palabra, o sea... que son familiares, pero no son directamente de sangre, sino que es por la familia del esposo, etc. Los familiares políticos son los que hacen trabajos esotéricos para quedarse con los bienes dentro de la propia familia. ¿Qué se puede hacer ahí? Es una pregunta delicada, realmente, porque la respuesta puede ocasionar tal vez un distanciamiento con esas personas, ¿no? Más, primero, nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, sí. Y debemos querer nuestra salvación, la salvación de nuestra alma, y somos responsables por nuestra alma. Antes que más nada, por nuestra alma, antes que la de los otros, ¿no? Pero también por la de los otros. Entonces, bueno, primero siempre rezar por ellos, ¿no? Porque ellos, para que se conviertan y puedan también irse al cielo, porque en el camino donde están, infelizmente, están con las puertas del cielo cerradas, ¿no? Claro. Y una vez que están en ese estado y parece que no cambian, nosotros tenemos que distanciarnos espiritualmente, claro. Y muchas veces físicamente. Yo he cogido casos de personas que estaban sufriendo un ataque del demonio, situaciones así, y hasta que la persona no se alejó de su familiar, no solucionó. Entonces, a veces... Imagínese usted que usted se da cuenta de que, no sé, van a poner, todo esto es hipótesis. Hipótesis, sí. Casos que me estoy inventando, que su tía es una bruja y lee las manos, no sé qué, claro. Hace hechizos de amarres, y usted va el fin de semana a comer ahí a la casa de ella cocina y... Le cocina el hechizo dentro, ¿no? Imagínese, o sea... Con tierra de cementerio, coloca pata de araña. Yo prefiero estar tranquilo con Dios, bien con Dios. Exacto. Y con esa persona alejada. Claro. Lo lamento mucho. Y algunas personas pensarán, pero estamos distanciando a la familia. La familia es el mejor don que Dios nos ha dado. El mejor don que Dios nos ha dado es la gracia. Claro. Y si una persona me está alejando de Dios, no es mi amiga. Era lo que decíamos en el podcast pasado. Si una persona me está llevando al infierno, aléjese.
rece por ella. Es más o menos como en una bandeja usted tiene unas frutas que están buenas y una fruta que está podrida. Imagina el pensamiento de las otras frutas. Vamos a hacerle compañía porque podemos pasarle la salud a la otra fruta. No es así. La fruta que está podrida le va a contaminar completamente a las otras. Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? Quite la fruta podrida o quite las otras, pero no estén juntas. Claro. Porque se van a contaminar también, ¿no? Padre, nos va quedando poco tiempo, pero vamos a hacer aquí la última y ahí usted nos hace una conclusión. Sí. A ver, ¿qué pasa con el alma de una persona cuando muere por embrujo? Buena pregunta, puede ser que una persona, el embrujo le pegue casos y mata a la persona, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esa alma? Bueno, primero, claro, es una cosa muy triste, ¿no? Morir por un embrujo, pero inclusive ha pasado con personas muy buenas. Entonces, son cosas que Dios ha permitido. Muchas veces no es culpa de la persona también morir por un embrujo. Pero el morir por un embrujo no influye en la salvación. O sea, lo que importa es si esa persona estaba con Dios, también repetimos, estaba en gracia. Recordemos que el estado de gracia es lo que más aparta al demonio. Uh-huh. Si esa persona estaba con Dios, estaba en gracia y estaba rezando muchísimo y estaba bien con Dios, esa persona se salvó. Claro. No es porque murió por un embrujo que se va a condenar. Claro. No tiene sentido. Es como, por ejemplo, el Padre Pío, que era un santo y el demonio lo atacaba en las noches. O sea, puede ser que un golpe así fuera de lo común lo hubiese matado. Uh-huh. No es que lo mandaba al infierno por haberlo matado, ¿no? Claro, como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él murió en la cruz, pero hay videntes que dicen, ¿no?, que el demonio estaba queriendo matarlo de una forma brutal, ¿no? Uh-huh. Y toda esa ira de las personas estaba siendo influenciada por el demonio, ¿no? Sí, pero el demonio, por así decirlo, vamos a decir, insuflar. El demonio, por así decirlo, lo mató, pero nuestro Señor Jesucristo era Dios, o sea... Y es Dios, no por eso se va a condenar. Lo que decíamos, con esa aparente victoria del demonio, que fue matar a nuestro Señor, fue que Él fue su mayor derrota. Exacto. Porque ahí nuestro Señor es una venganza contra el demonio. Redimió a toda la humanidad y abrió las puertas del cielo. Y claro, y el que pensaba que iba a reinar por ese hecho, pues de haberlo matado a nuestro Señor, todo lo contrario. El demonio siempre sale derrotado cuando estamos con Dios. Sería un podcast interesante, ¿no? Mucho, sí. El demonio, el eterno derrotado. Exactamente, el eterno derrotado. Y Padre, yo le pediría a usted, pues después de ver tantos comentarios, tanta gente que la verdad está pasando por dificultades, sí, que lastimosamente pues vive lejos a veces de los heraldos, sí, o de la parroquia, o a veces el párroco o el padre no tiene posibilidad, no tiene tiempo, o como decía una persona, que el padre tampoco... Sí, no le da mucha importancia. Claro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a mí me parece que delante de esa realidad, ¿no?, de esa pregunta que usted hace, inclusive me acordaba de ese episodio de San Pedro y San Juan en la puerta del templo. Cuando estaban yendo al templo, había siempre un mendigo paralítico y en su humildad ese mendigo le pidió limosna a San Pedro y a San Juan, solo que San Pedro y San Juan eran apóstoles, vivían en misión y no tenían dinero. Y San Pedro y San Juan está escrito en los Hechos de los Apóstoles, que lo miran especialmente a los ojos, y San Pedro le dice: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En nombre del Señor Jesús, queda curado. Y uno pensará qué relación tiene este hecho con lo que estamos hablando. Me parece que es la situación un poco que estamos viviendo nosotros, ¿no? Usted no es San Pedro, yo tampoco soy San Juan, no somos santos, pero sí hay gente que está necesitada, no de mendigos, no de paralíticos, pero de una influencia maligna, digamos, como hemos visto. Y delante de tantos pedidos que las personas nos hacen, pedidos de oración, pedidos que sean sanadas, curadas de esas enfermedades, nosotros podemos decir: no tenemos ni oro ni plata, o sea, no tenemos cómo ir a cada casa, dar una bendición personalmente, porque sería imposible. Hay mucha gente que nos acompaña en varios países, pero lo que tenemos te lo damos en nombre del Señor Jesús, que queden curadas. Entonces, en cuanto sacerdote, nosotros podemos, yo puedo dar una bendición, especialmente una vez que la gracia supliría, ¿no?, por así decirlo, porque debido a la distancia, lo ideal sería personalmente, pero como no podemos estar personalmente, damos una bendición, y más que la bendición, coloco en las intenciones de la Santa Misa. Y yo prometo, hermano Sebastián, en todas estas misas del mes de diciembre, especialmente este mes tan bonito de la Navidad, en todas las misas voy a rezar por todos los que nos siguen en el podcast, para que sean, especialmente los que nos pidieron aquí también, que sean liberados
completamente de cualquier influencia maligna. Y si por favor, si ustedes reciben esa gracia, escríbanos también que hasta el día 25 de diciembre esos problemas todos desaparezcan. Que en nombre del Señor Jesús se queden curados. Es una bendición y terminamos. Claro que sí, con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora del Buen Suceso, especialmente de San José, de nuestros ángeles de la guarda, de San Miguel, de nuestros patrones celestiales, los santos. Pedimos que con esta bendición, si posible, que les ayude, que les fortifique y que aparte completamente cualquier ataque del enemigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre, salve María, muchísimas gracias. Salve María, una alegría.